Sí, profe, sí se ve. Otra vez tengo que darle la Sí, ahí. presentación. Ok, ahí está. Que le di escape para salirme. Bueno, entonces ya vimos continuamos, ¿no? Ya les di acceso a varios todavía. ¿Sale? ¿Sí está claro hasta ahí? A ver quién participa. ¿Qué, qué les ha parecido? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Todo bien. A ver, ¿quién me explica este concepto? ¿Quién me explica ese concepto? A ver, ¿cómo está eso de fricción? Pues se supone que es la reacción que tiene, ¿Eres Sergio? ¿Eres sí, Sergio? A sí, ver, soy yo, Sergio. a ver, Sergio. Sí. Se supone que es la reacción que tiene el suelo, ¿no? Que hace que se oponga al movimiento o a la fuerza, en este caso la T. Se le está aplicando una fuerza T en la base del bloque. Bueno, eso lo veíamos en la prepa. Se genera una, este, una fuerza que trata de contrarrestar esa otra fuerza y pues tiene que ver con el peso y con el coeficiente de fricción que pueda tener el material en el que esté hecho el bloque y el que esté hecho el piso. Ok, sí, muy bien. Y este es precisamente, como dijo Sergio, es concepto desde la prepa, ¿no? Vieron el concepto de fricción. Y esto lo aplicamos a suelos, ¿sí? Fricción y cohesión, ¿verdad? La cohesión, ¿cuál sería? La cohesión sería, por ejemplo, que en vez del piso, en vez de un bloque deslizando sobre una mesa, por ejemplo, esto fuera la saliente de, por ejemplo, acero, un bloque de acero, una saliente de todo esto fuera acero, ¿no? Que no se vaya a deslizar. Entonces, T, la fuerza tangencial, si esto fuera un bloque de acero, todo monolítico, no sé si me explique, una saliente de acero. Entonces, independientemente de la N que yo colocara, N, la fuerza normal, independientemente de esa fuerza normal, pues prácticamente la T va a ser constante, ¿no? Porque hay que vencer la cohesión. Imagínense en una barra de acero, no sé si me explico. Entonces ese sería el término de cohesión, pero el término de fricción se analiza cuando un bloque desliza sobre una superficie. Entonces, medida para poder hacer mover este bloque, hay que vencer la resistencia a la fricción del bloque sobre la superficie del piso, ¿no? Y eso se llama coeficiente de fricción, ¿sí? Y el coeficiente de fricción, entonces, pues depende de n. Mientras mayor sea n, la T que hay que realizar o aplicar, la T que hay que aplicar, pues es mayor. Es decir, este, eh, la T, la fuerza cortante, o sí, la fuerza cortante para hacer mover el bloque es directamente proporcional a qué? Directamente proporcional a la carga normal que está aplicada en el bloque, ¿verdad? ¿Sí? Y esa constante de proporcionalidad precisamente se llama coeficiente de fricción, ¿vale? Entonces, ese es el concepto. Aquí a lo mejor le hizo falta una flechita, ¿no? En contra de esta fuerza tangencial. Aquí, entre la superficie del piso y el bloque, se presenta una fuerza opuesta a esta, ¿no? Y esa es la fuerza de fricción, ¿de acuerdo? ¿Sí? La fuerza de fricción que va a ser igual a esta T, ¿sí? A la máxima T, ¿sí? Entonces, cuando está a punto de fallar o moverse el bloque, pues el factor de seguridad va a ser 1, ¿no? O sea, T es igual a N por el coeficiente de fricción, ¿de acuerdo? Si T es la resistencia del sistema, vendría siendo la resistencia en suelos, ¿cuál sería esta T? Pues es la fuerza de fricción entre las partículas del
entre las partículas del suelo. Ese es el concepto de fricción. ¿De acuerdo? Entonces depende, como dice aquí, depende de la magnitud de n, ¿sí? Si la magnitud de n cuán grande tiene que ser t, ¿verdad? Para que el bloque se mueva. Entonces, mientras aumenta n, pues yo tengo que aumentar la fuerza que tengo que aplicar. Por lo tanto, esta fuerza aumenta y aumenta el coeficiente de fricción, ¿sí? Entonces, el coeficiente de fricción va a depender de n, ¿sí? De la fuerza normal, pues, que se está aplicando. ¿De acuerdo? Entonces, eso se aplica precisamente a la capacidad de carga por fricción. Es el mismo concepto, ¿verdad? Entonces, si tengo mi estratigrafía, si tengo mi pila, entonces, esta fuerza, hagan de cuenta que esta es la superficie, de la mesa, ¿verdad? Y entonces, aquí tenemos la fuerza normal que está, que está aplicándose sobre el bloque, ¿no? Entonces, si la fuerza normal es mayor, esta fuerza normal, ¿quién nos la da? Precisamente la presión horizontal, la presión del suelo horizontal, ¿de acuerdo? Y entonces aquí se presentaría en el fuste la fuerza de fricción, ¿sí? La tangencial, pues, es tangente a la pila, ¿de acuerdo? ¿Sí? N phi. Para suelos vendría siendo N, la fuerza normal, por el coeficiente de fricción para suelos, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la F. F viene siendo N por mu, ¿sí? F1 para el estrato 1 es una F1 y para el estrato 2 es una fuerza F2, ¿verdad? Y, como decíamos, ahora el área de contacto es el área de contacto entre el suelo y el fuste del pilote, entonces es pi por D por la longitud, o 2 pi r, ¿no? Que es pi por el diámetro del pilote. Entonces, así calculamos la capacidad de carga por fricción. Vean ustedes, aquí está el concepto de cómo el pilote, o en este caso sería la mesa y el bloque que trata de deslizarse uno sobre el otro, porque el pilote, por la carga, el pilote trata de moverse, ¿no? Y entonces hay una fuerza de fricción que se opone a este movimiento, una fuerza hacia arriba, la carga es hacia abajo, pero la fuerza de fricción es hacia arriba, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el concepto y así calculamos la capacidad de carga por fricción. Entonces, F1, ¿cuánto vale? Era lo que les decía, el esfuerzo, esta fuerza, precisamente es el esfuerzo horizontal, y el coeficiente de fricción viene siendo la tangente de phi. Phi es el ángulo de fricción interna entre el suelo, phi es el ángulo de fricción interna entre el suelo y el pilote, o la pila, si es de concreto, si es de acero, ese coeficiente de fricción, ese phi, que viene siendo, o sea, tangente de phi, no sé si lo vean, pero la tangente de phi es precisamente mu, es esta mu, esta n, bueno, no sé si lo trae aquí, pero esta mu vendría siendo la tangente de phi. Y estos son parámetros que dependen, pues, del material y de si es fincado o si es colado en sitio, ¿no? Los parámetros. Pero lo importante es esto. Esta es la extrapolación del concepto de fricción a la capacidad de carga de un piloto. Vean ustedes que es el mismo concepto. Este phi, este coeficiente de fricción en suelos es tangente de phi. Esto lo podemos demostrar. Y el esfuerzo horizontal es la carga normal o el esfuerzo normal, ¿sí? Entonces multiplicamos, ¿qué? Multiplicamos este coeficiente de fricción que produce el estrato 1 en el fuste de ese estrato, y esa área es el área perimetral, que vale pi por d, o sea, el perímetro de la circunferencia del perímetro, ¿verdad? Por la longitud. Ese es todo el área perimetral, ¿verdad? Y así obtenemos la capacidad de carga por fricción del estrato 1, y esta es la capacidad de carga por fricción del estrato
2, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Está claro? Entonces, F1, ¿cuánto vale? Bueno, este esfuerzo horizontal, acuérdense que si yo tengo el esfuerzo vertical, si yo tengo mi diagrama de presiones verticales, ¿sí? Lo multiplico por un coeficiente de empuje de tierras en reposo. Esto lo vamos a ver ahora que veamos el tema de empuje de tierras, que lo vamos a ver, ¿sí? Pero este K es el coeficiente de empuje que me transforma el esfuerzo vertical en un esfuerzo horizontal, este esfuerzo horizontal, ¿de acuerdo? Y entonces, por la tangente de phi, ¿de acuerdo? Y bueno, este lo llamó un parámetro beta 1, ¿de acuerdo? Todo esto, pero este es el principio. La F1 se multiplica por el área perimetral, ¿sí? De longitud G1, y esta área 2 vendría siendo para, bueno, aquí ya no lo trae, pero el área 2, esta área 2, ¿cuánto va a ser? Va a ser lo mismo P por D, pero ahora en vez de G1, va a ser G2, de aquí en el espesor del estrato 2, ¿de acuerdo? Está F2, así lo calcularíamos, pero en esta área perimetral, pero del estrato 2, ¿de acuerdo? Nada más aquí lo tenemos para el estrato 1, pero para el estrato 2 es similar, pero con los parámetros ¿de qué? Del estrato 2. Por eso se hace la estratigrafía. O sea, para cada estrato debemos de tener los parámetros que ya vi, ¿de acuerdo? Y así calculamos la, la fricción, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y estos coeficientes pues van a depender pues del material, el CM, hay valores pues, pero del material, y este otro coeficiente va a depender de del tipo de pilote, si es precolado, hincado o barrenado, estos parámetros, y por aquí los trae, ¿no? ¿Sí? Cuando es concreto, cuando es acero, con estos CM podemos darle estos valores, cuando es barrenado o hincado, pues le podemos dar estos valores a CK, ¿de acuerdo? Entonces así determinamos el coeficiente de fricción. Y el ángulo de fricción interna, pues lo podemos determinar, hay correlaciones con el cono. Acuérdense que este QT la obtenemos del cono QT, ¿sí? Pero bueno, estas son fórmulas empíricas que podemos usar. Y sigma B0 es el esfuerzo efectivo en el centro del estrato, por ejemplo, ¿sí? ¿De acuerdo? Y PA, pues es la presión atmosférica de 100 kilopascales, ¿sí? ¿De acuerdo? El K0, hay correlaciones si el suelo es preconsolidado o normalmente consolidado o preconsolidado, hay que calcular el OCR, ¿sí? El seno de phi, este phi ya lo tenemos, pero para calcular el K0, acuérdense para ponerlo aquí en la fórmula, el K0, bueno, caramba. Acuérdense que el K0 aquí interviene, ¿no? Aquí está el K0 para calcular F1, ¿sí? ¿De acuerdo? Cuestión de ir siguiendo, ¿no? La metodología, ¿sí? Entonces, por eso podemos determinar, sí, ¿Cree que le pueda atrasar a las diapositivas? Es que en una anterior F1 no dice, dice que es el esfuerzo horizontal. No sé si sea otra fórmula. F1, a ver, Sí, más atrás. más atrás, Sí. ahí, Ah, aquí, sí, esa. ajá, sí, es que este es el concepto precisamente, el que quiero Ah, que, ya. sí, este es el esfuerzo, esta flechita es el esfuerzo horizontal, pero precisamente para calcular el esfuerzo horizontal, yo tengo que multiplicar el vertical Por el casero. por este K0, Oh, ya entendí, ¿sí? entendí. Sí. Este esfuerzo vertical lo multiplicamos por el K0 que estamos calculando por correlaciones y ya me da el esfuerzo horizontal, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sí. Y la tangente de phi es el ángulo de fricción interna, pero de este estrato, ¿de acuerdo? Y lo mismo que hace para el estrato 2. Pero sí está bien, ¿sí? Sí, sí, Precisamente esto es lo más importante, ¿eres Sergio? sí, ingeniero. Ah, ok, Sergio.
Sí, esto es lo más importante, ¿eh? Sí, exactamente, el esfuerzo horizontal. Esto no lo hemos visto, el esfuerzo horizontal. Esto es para empuje de tierras. Realmente este es un concepto de empuje de tierras. Es para elementos de contención, para muros de retención o para estabilidad de taludes. El esfuerzo horizontal se utiliza para estabilidad de taludes o para muros de contención. ¿De acuerdo? Que hay que detener un empuje de tierras, ¿no? ¿Sale? ¿Sí? Bueno, lo vimos tal vez en un muro, en el diseño del muro de contención, además que sí lo vimos de manera muy rápida, pues, pero sí, pero así transformamos el esfuerzo horizontal, perdón, el vertical en horizontal, porque acuérdense que tenemos, si tenemos un elemento de suelo, el estado de esfuerzos en cualquier punto está formado por un esfuerzo vertical, y debido a ese esfuerzo vertical, hay un esfuerzo horizontal, ¿sí? Debido a ese esfuerzo vertical. Si esto fuera agua, el esfuerzo vertical es igual al horizontal, acuérdense. La presión es igual si fuera agua, pero como es suelo, el esfuerzo vertical es diferente del esfuerzo horizontal. Y esa diferencia lo hace el coeficiente, este coeficiente, K0, o K activo o K pasivo. ¿Sí? Eso lo vemos en las siguientes clases. ¿Sale? ¿Sí? ¿Está claro, Sergio? Muchachos. Sí, profe, quedó resuelto la duda. ¿Sí? Sí, Los demás. Sí, es Todo que bien. los conceptos básicos son los más difíciles de entender, ¿eh? ¿Sí? Por eso yo hago énfasis en que, imagínense, este concepto básico de fricción lo estamos aplicando aquí. O sea, por eso, si yo insisto que los conceptos básicos son los que debemos de repasar más, aunque volvamos a la prepa, ¿no? A la prepa y a la, como dijeron ustedes, a la prepa o a la secundaria. Bueno, a la prepa, con que regresemos a la prepa es suficiente, ¿no? ¿Vale? Bueno, entonces aquí tenemos la manera de cómo determinar el OCR. Hay fórmulas, ¿sí? Que no vamos a detenernos mucho en esto, ¿verdad? El OCR, ¿de acuerdo? Para suelos gruesos, dependiendo del tipo de suelo, ¿sí? Entonces hay manera de determinar los OR para suelos finos, ¿sí? Estos son los autores, etcétera. Y luego vendría el ejemplo. Pues ya el ejemplo ustedes lo revisan, ¿no? Pero el ejemplo es la aplicación precisamente de esto. Vean ustedes, bueno, todavía hay tiempo, ¿no? A ver, bueno, es que yo no veo el tiempo, pero bueno, a ver, el ejemplo. Este está interesante, de una vez se los platico. Si yo tengo aquí la resistencia por punta, ¿no? Del cono, o puedo tener la penetración estándar, etcétera, ¿no? Aquí la presión de poro. Hagan de cuenta que aquí tendría el diagrama de presiones en el agua, ¿no? ¿Sí? Y aquí podría tener el diagrama de presiones verticales, ¿sí? Acuérdense que vimos lo que era un diagrama de presiones, tanto verticales y horizontales, ya ahorita lo estamos viendo, ¿no? ¿Para qué nos sirve? Pero bueno, aquí tenemos estos perfiles de la resistencia por punta o por fricción y la de presión en el agua. Entonces, ¿cómo lo interpretamos? Vean ustedes, esta rayita, ¿qué significa? Significa que hasta aquí, como que es, hasta aquí está el nivel, aquí empieza el nivel freático, ¿no? Exactamente, el nivel freático aquí empieza, ¿sí? Debe coincidir, ¿de acuerdo? Entonces esto ya es la primera interpretación de este registro. Aquí está el nivel freático, ¿de acuerdo? ¿Sí? Luego aquí viene la pila, pilote, ¿verdad? La carga que va a transmitirse a la pila al pilote es de 4000 kilonewtons, ¿verdad? Había que transformarlos en unidades pues métricas, ¿verdad? Entonces dice que el pilote es hincado de concreto, ¿sí? El concreto, el peso volumétrico del concreto es de 28 kilonewtons por metro cúbico, ¿sí? El peso volumétrico del concreto es de 2.4, ¿no? Toneladas por metro cúbico, generalmente, para nosotros, ¿sí? Bueno, luego el diámetro, en el ejemplo el diámetro es de 0.7 metros, la longitud de 15 metros, aquí está, la longitud es aquí está, 15 metros.
O sea, se va a colocar este pilote hincado hasta 15 metros. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien, entonces este es el otro estrato. Bueno, vean ustedes, aquí se está interpretando la estratigrafía. Aquí, de aquí a aquí se está considerando un estrato, ¿sí? Hasta 4 metros, digamos, ¿no? Este estrato va a ser de 0 a 4 metros, se supone. El otro estrato se interpreta aquí, hasta esta profundidad, de 4 metros a 9 metros, ¿no? El espesor, el siguiente estrato, ¿sí? Todavía hay otro estrato, vean ustedes cómo sigue aquí. Este perfil es muy importante para definir la estratigrafía, ¿de acuerdo? Entonces este es otro estrato, de 9 a 11:50, 11:20, así, ¿de acuerdo? Y ahí está la estratigrafía. ¿De acuerdo a qué? A la interpretación de este perfil que obtuvimos con el cono. Entonces, definimos la estratigrafía y el nivel freático. ¿De acuerdo? ¿Sí? Profe, y la Entonces, estratigrafía se define así como había dicho, porque el nivel, los valores de QT están similares. O sea, como había dicho que la arcilla tenía de un valor a otro valor, así es como nosotros establecemos esa estratigrafía. exactamente. Sí. Sí, bueno, o porque vean ustedes aquí, en esta arena se subdividió en 2 estratos. ¿Por qué? Porque de aquí a aquí el valor se está considerando un promedio, el valor de 5 para la QT. En cambio, para el otro estrato, pues este promedio, ¿sí? En base a estos valores, este promedio ya es de 12, ¿no? Se está extrapolando, unos más, menos, ¿no? Pero se está haciendo esa interpretación, se está extrapolando para la mitad, ¿sí? ¿Sí ven? Luego para el otro estrato de arena, aunque son de arena, pero pues el valor es muy diferente. También está en función del tipo de material y de la resistencia, ¿no? ¿Verdad? De la resistencia. Porque hay arenas sueltas, arenas compactas, muy compactas, etcétera, ¿no? Entonces, también se define por el valor de QT, no nada más por el tipo de material. Bueno, sí, el tipo de material, esto puede ser arena, pero de diferente compacidad relativa. Acuérdense que la resistencia de la arena es por la compacidad relativa, ¿sí? Y en cambio, para la arcilla, pues vean ustedes, la QT disminuye, es 6 en promedio, es 6. La arcilla, la QT, megapascales, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces así se define, así se interpreta estos perfiles, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? Claro, aquí haría falta, como no trajimos muestras, pues no podemos decir si es un CH, un CL, ¿verdad? Una arena limosa, ok. La clasificación es muy importante, ¿no? Es el lenguaje de la mecánica. Esta es la deficiencia de este método, por ejemplo, que no obtenemos muestras, ¿sí? ¿De acuerdo? Pero bueno, es útil. Vean ustedes que es útil, ¿no? También. Ingeniero, Sí. ¿puede Y aquí está repetir? lo del agua. Sí. ¿Podría repetir por qué se dedujo que el primer estrato es arena? Pues se dedujo bueno, aunque aquí ya no concuerda, ¿no? Este valor de 5, a lo mejor obtuvieron muestras, ¿eh? Porque este valor de 5 es muy similar al de 6. Sin embargo, aquí le pusieron arena y aquí arcilla, ¿no? ¿Verdad? A lo mejor es a lo que te refieres, ¿no? Sí, Sergio. sí, sí, ¿Sí? sí, así es. Sí, a lo mejor es a lo que te refieres, ¿no? Que son valores muy similares, ¿no? Sin embargo, una le pusieron arcilla y otro arena, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, este, mm, pero sí hay valores típicos, ¿eh? Para las arenas, pues generalmente la resistencia de una arena es mayor que la de una arcilla, ¿no? Esta podríamos pensar que también es arcilla, ¿no? ¿Verdad? Pero si sacamos muestras, porque estos métodos también se hace penetración estándar, ¿no? De hecho, lo primero que se hace generalmente es un sondeo exploratorio, ¿sí? Con penetración estándar. ¿Para qué? Y con la penetración estándar se obtienen muestras, pero también nos da un perfil como este.
número de golpes, ¿no? Nos da un perfil, ¿sí? Y eso ya nos da idea para definir bien si es arena o es arcilla, pero aquí no lo tiene, ¿no? ¿verdad? Yo aquí diría que de este perfil, la deficiencia de este estudio es que pues no tenemos la clasificación SUX, ¿no? ¿Sí? Entonces la clasificación SUX es el lenguaje, por eso insisto mucho en los límites y en las clasificaciones. De las clasificaciones ya vimos que de ahí depende mucho esto. Entonces tendría esta deficiencia, ¿no? ¿De acuerdo? Pero bueno, pero así se interpretó. Entonces, sí, pero podría, por ejemplo, pues decirse que tal vez ahí lo que hicieron fue como observación directa también, ¿no? Sí, yo creo que la complementaron con la penetración estándar, se me hace. Sí, yo creo. O a lo mejor sí, sobre todo porque pues así decir, esta es la deficiencia de los métodos, este es un método indirecto, digamos. Bueno, es directo por lo del cono, pero la obtención de los parámetros es de forma indirecta, y sobre todo la clasificación, ¿sí? La clasificación de los parámetros, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sí, por eso, en la última reunión, en la reunión panamericana que estuvo en Cancún, que se vio en Cancún, precisamente la conferencia de Casagrande, hay una conferencia en memoria de Terzaghi, hubo una conferencia en memoria de Terzaghi, entonces precisamente el doctor Abinet, volvió a la prueba de penetración estándar, porque muchos ya lo quieren desechar, pero él hizo mucho énfasis que la prueba de penetración estándar es indispensable. ¿Por qué? Porque obtenemos muestras, por la obtención de muestras, y no nada más con métodos, digamos, que no se obtienen muestras, hasta cierto punto son indirectos, ¿no? Son directos en cuanto se hace en campo, ¿no? Pero indirectos porque los resultados indirectamente se extrapolan, ¿no? Directamente. En cambio, con las muestras salimos de dudas, ¿no? Entonces, precisamente eso trató, imagínense la conferencia Casagrande, ¿sí? Que esa conferencia, Terzaghi, la conferencia de Terzaghi, imagínense que es a nivel mundial esto, ¿sí? Entonces, el doctor Obinet hizo énfasis en que no debemos de desechar la prueba de penetración estándar, que es precisamente lo que a mí me sirve. Generalmente yo recomiendo la prueba de penetración estándar, ya estamos muy calibrados con esa prueba, ¿verdad? Que estos también son útiles, ¿no? Los resultados, aquí la utilidad, por ejemplo, para mí, es esto del nivel freático, porque hay veces que en los sondeos, como usamos para la perforación, como usamos bentonita, luego el nivel freático se confunde, ¿no? Con los líquidos de perforación que usamos. Entonces es toda una técnica, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí? ¿De acuerdo? Pero bueno, así es. ¿Sí? ¿Está claro? Sergio. Sí, sí, profe, estuvo bien, resulta la duda, gracias. Bueno, ¿vale? Estoy ya haciendo esta interpretación y con estos valores de la presión y todo, pues ya se desarrolla el ejemplo, ¿no? Entonces, aquí hacemos un resumen de los parámetros. Vean ustedes, G es la longitud, 4 metros. La otra longitud es 2 metros del nivel freático, aunque es el mismo estrato, pero aquí tenemos que es importante el nivel freático. El otro espesor 3 metros, ¿verdad? El otro 2,50 y el último de 3,50 metros. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y aquí están los pesos volumétricos, aquí está la resistencia de punta y aquí tenemos la presión en el agua. Con estos parámetros, esto generalmente lo hacemos. Si ustedes ven el estudio que yo les anexé, el que vamos a ver la próxima clase y que quiero que me lo interpreten, ¿verdad? Así como pero el estudio que yo les pasé, inclusive trae las propiedades dinámicas. Entonces se hace un resumen de como una tabla, nosotros lo hacemos en forma de tabla, pero no hay como aquí, ¿no? Aquí hacerlo de esta manera, ¿de acuerdo? Entonces la longitud total, pues aquí es 15 metros, ¿verdad? Entonces la arena, se empieza el cálculo para la arena, ¿sí? Seguramente se va a calcular la fricción. Calculamos el esfuerzo vertical, ¿verdad? La QT, también aquí la tenemos, la QT es de 5,000 que viene siendo esta,
la QT, son 5 megapascales, van a ser 5000 kilopascales, ¿sí? Y luego ya se utiliza esta expresión para corregirlo, de tal manera que obtenemos la QT, ¿verdad? ¿Sí? Se obtiene phi, el ángulo de fricción interna, con esta QT, con este valor, obtenemos, aquí sustituimos los valores, ¿sí? El esfuerzo vertical aquí está, 36, cuestión de irlo siguiendo, ¿verdad? La presión atmosférica aquí está, de 100, se eleva a la 0.5 y bueno, nos da un ángulo de 38.7. Así como aquí tenemos esta expresión, en la prueba de penetración estándar también hay correlaciones entre el número de golpes, nada más que ahí es el número de golpes y el ángulo de fricción interna del material. O también tenemos correlaciones entre el número de golpes y la consistencia natural del suelo, o sea, la cohesión, ¿verdad? Y entonces así se va calculando, el OCR se calcula, el K0 se calcula, ¿verdad? ¿Sale? Y, caramba, me retrocedí yo creo. Bueno, y es cuestión de ir siguiendo el ejemplo. ¿Ah? Bueno, ahí está un ejemplo, los parámetros obtenidos ya en la tabla. Aquí están los estratos, son 5 estratos, ¿verdad? A ver cuáles, sí está bien. 1, 2, 3, bueno, son en general 5. 1, 2, 3. Ah, caramba. Sí, son 5 con el nivel freático, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Por el nivel freático. Como que el segundo se divide en dos porque afecta, ¿no?, el nivel freático. Son 5 por el nivel freático. ¿Se acuérdense que aquí hay un cambio en la pendiente del diagrama de presiones? Ya lo vimos, ¿sí? Por eso se hace en dos estratos, por el nivel freático. ¿De acuerdo? ¿Sí? Aquí están los valores, ¿sí? La U2, vean ustedes que la U empieza hasta esta profundidad de la arena, ¿sí? 1, 2 estratos, hasta el tercero, hasta el cuarto estrato empieza ¿eh? Pero empieza de aquí, del tercero, ¿eh? ¿Sí? De aquí, en el tercero, aquí empieza la presión. ¿Sí? Bueno, aquí todavía fue 0, ¿sí, verdad? La presión aquí fue 0, aquí ya es 20, ¿sí? La presión del agua, y la U2, 2300. Y aquí está, 20 y 2300. Entonces se vacían los resultados, y entonces con estos parámetros, con el phi, vean ustedes, ¿cuáles parámetros voy a utilizar? El ángulo de fricción interna, ¿sí? Porque es por fricción. También puedo usar la cohesión, pero bueno, como son arenas, es el ángulo de fricción interna, ¿ya? Para la arcilla también tenemos este ángulo de fricción interna, aunque aquí podría ser la cohesión más bien, ¿verdad? Por ser arcilla. Aquí diríamos, bueno, ¿por qué tenemos cohesión? Digo, ¿por qué tenemos fricción si es arcilla? Aquí lo más común es que tuviéramos una cohesión, ¿verdad? Pero bueno, se hizo con fricción, ¿verdad? Y ya se empiezan los cálculos. Ya teniendo ese resumen, ya se empiezan los cálculos, ¿verdad? Pilote hincado de concreto, capacidad por fricción, y se obtiene la capacidad por fricción fue de 4100.59 y la capacidad de carga por punta, vean ustedes que es hasta el último estrato. Es el último estrato, la capacidad de carga por punta dio de 4096, ¿sí? Bueno, y aquí está, por ejemplo, el valor de dónde viene, ¿sí? El área, aquí está. Está muy ilustrativo. F1 viene de estos valores, ¿sí? F1, ¿de acuerdo? El área transversal es esta, del pilote, ¿sí? El diámetro es de 0.7, ¿no? Estos son los valores que usaron. Es para un diámetro de 0.7. La longitud ya vimos que era de 15, ¿no? ¿Verdad? ¿Sale? Entonces, bueno, estos son los valores que se obtuvieron, ¿sí? La capacidad de carga por punta, ¿sí? El esfuerzo vertical, ¿de acuerdo? Y bueno, el factor de seguridad, ya finalmente el resultado es Q, la carga total, que es de 8.144.87 kilonewtons entre la descarga,
la descarga que es de 4000, el factor de seguridad da de 2.04, ¿de acuerdo? Entonces, pues está bien, ¿no? ¿Sí? Bueno, y este fue el ejemplo, ¿verdad? Aquí están como los anexos, ¿no? De las fórmulas que se usan, ¿verdad? Y está las referencias, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí están los cálculos, por ejemplo, con la densidad relativa, también, el OCR, etcétera. ¿Sale? Y bueno, así, ahí acaba la presentación, ¿no? ¿Sale? Bueno, ¿qué horas son? 9:50. ¿Sale? No sé si hay alguna duda, comentario. Aquí están los principios básicos, ¿eh? Por eso quise presentarles este, esta, esta ponencia, ¿no? Realmente fue una ponencia del doctor de allá de San Diego. ¿Comentarios? ¿Dudas? Nada, profe. No, pues Gracias. muy bien. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Concepto, ya con esto ya ustedes pueden interpretar casi cualquier estudio, ¿no? No espero que sean especialistas, ¿no? Pero sí por lo menos que si agarran un estudio de mecánica de suelos sepan interpretarlo y sobre todo ver si es congruente o no. Vean ustedes que todo se relaciona, ¿eh? Y todo se interpreta, no es nada más de hacer pruebas. No sé si les queda claro eso, pero eso es lo principal que quiero que se lleve, ¿no? El principal aprendizaje. Esto no es nada más de hacer pruebas, porque muchos laboratorios o especialistas en geotecnia creen que nada más es de hacer pruebas. Vean ustedes todo lo que tiene de interpretación esto, ¿no? A ver si les quedó claro eso, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sale? Bueno, entonces las dudas para la próxima clase lo vemos el martes que entra, ¿de acuerdo? Pero ya vayan haciendo la tarea que les dejé, los resúmenes, ahora para cimentaciones profundas, ¿no? Para pilas y pilotes. Ahí tienen el estudio del Holiday Inn, o sea, para continuar con lo del Holiday Inn, ¿de acuerdo? Ustedes ya tienen los archivos, de hecho se los pasé en el Classroom, ahí los tienen. Entonces vayan haciendo los resúmenes, ¿no? ¿Sí? Sí, ¿Vale? ingeniero. Bueno, ¿qué más? ¿Dudas? Bueno, por mi parte, todo bien. ¿Hasta cuándo tenemos clase? ¿No saben?